acerca de un tema muy importante que no se habla en la iglesia, pero es de vital importancia. Es un tema que repercute en gran bendición a la iglesia, pero que por una u otra razón la iglesia lo ha ignorado. De este tema no se habla de todo, menos de cómo honrar a los pastores por su trabajo realizado. Amén. Hemos escuchado muchas noticias, hermanos, de pastores dentro del país y fuera, de cosas que han pasado en la vida pastoral, que nos han puesto los pelos de punta. Y yo pienso que en vez de estar juzgando, tenemos que hablar y concienciar o concientizar a la gente en cuanto a lo que es la figura pastoral. Tenemos que crear conciencia, iglesia. Por la palabra, tenemos que crear conciencia acerca de esto. Yo no sé si usted ha pensado en algún momento de su vida, ¿qué es un pastor? No sé si en algún momento de su vida ha pensado lo que significa un pastor para usted, o lo que significa su pastor para usted. Pero la iglesia debe darse cuenta y debe valorar esto conforme a las Sagradas Escrituras. Yo quiero que me acompañe a dar lectura a la palabra del Señor. Y en esta oportunidad quiero leer en Éxodo capítulo 17, versículo 8. Luego vamos a estar compartiendo una serie de versículos bíblicos que son de gran importancia para nosotros poder entender y verdaderamente valorar lo que es la figura pastoral. Y vamos a leer aquí en Éxodo capítulo 17, versículo 8. La batalla contra Amalek. Después vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalek. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalek. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué entonces deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Gracias por tu palabra. Tu palabra es un aliento a nuestra vida. Tu palabra es verdad, Señor. Nos postramos en esta hora. Queremos hablar de tu palabra. Queremos hablar de ti, Señor. Mira lo que vamos a sembrar en los corazones, Señor. Quita toda distracción, Dios mío, y ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta hora, amados hermanos, quiero hablar con ustedes acerca de cómo honrar a los pastores. Y esto que vamos a hablar en esta oportunidad, créame que marcará un antes y un después en la vida de aquellos que valoren la palabra que Dios nos dará en esta ocasión. Créame que esto que vamos a hablar en esta hora le pondrá la tapa al pomo en cuanto a lo que tiene que ver con la vida espiritual de nosotros como iglesia, y no solamente de nosotros como iglesia a nivel personal, sino que
a nivel de congregación, esto va a ser de gran bendición. Por eso le motivo a no cansarse, a no distraerse, evite la conversación. Antes de comenzar o continuar, quiero definir qué significa la palabra honra. Para poder entender esta gran verdad que quiero presentarles a ustedes, se hace necesario que conozcamos lo que significa la palabra honrar. La palabra honrar, viene de honra. Y cuando hablamos de honra, estamos hablando de mostrar respeto, condecoración hacia una persona, o bien realizar una prueba pública de respeto, admiración, y estima sobre una persona, no importando cuál sea. Cuando nosotros tenemos la capacidad de mostrar respeto, de mostrar consideración hacia alguien, pero además no solamente diciéndolo, sino actuando, mostrarnos con respeto y admiración y estima hacia alguien, estamos practicando lo que es honrar a una persona. Y es muy importante que nosotros sepamos y analicemos que cada persona que está en la iglesia es una bendición. Y cada pastor, cuando llega una persona nueva a su iglesia, se alegra. Cada pastor, cuando se convierte alguien a la iglesia, se alegra. Y el amor que siente el pastor por las almas es algo tan grande, pero tan grande, que puede ser el hermanito más cabezón de la iglesia, pero cuando se va o se muere, el pastor le duele. Créanme, hermanos amados, que lo que Dios pone en el corazón del pastor no lo pone en los demás hermanos ni en los líderes. Porque lo que Dios pone en el corazón del pastor es algo especial. Lo que Dios pone en el corazón pastoral es como que si fuera una anestesia. Porque los pastores, aunque nosotros observamos que muchas personas honran al pastor, pero también hay que decir que muchas personas maltratan a los pastores. Lo que pasa es que el pastor no lo va a decir a la iglesia, pero el pastor sufre desaires. El pastor sufre desprecio. ¿Usted sabía que hay gente dentro de la iglesia que usted como pastor lo da todo? Y hay ciertas personas que lejos de responder a esa búsqueda, lejos de responder a ese llamado, se la dan más en importante. Gloria a Dios. Pero lo grande del caso es que el pastor no se cansa de buscarle. Y tiene que ser una cosa muy grande. Y tiene que Dios hacerlo, quitarle al pastor a esa persona del corazón. Pero el pastor, dice la Biblia, que su vida va por las ovejas. Y eso no solamente es Jesús. Claro, el pastor literalmente no va a morir por nadie, porque eso solamente lo hizo Cristo. Pero muchas veces, amados hermanos, cuando usted está durmiendo en su casa con un abanico echándose fresco, es probable que el pastor esté en un hospital o en una funeraria. Es probable que el pastor esté resolviendo un problema matrimonial. Es probable que el pastor esté alimentando a un enfermo. Es probable que el pastor esté recogiendo platos y vasos rotos que la rompieron una pareja de esposos, y luego que hicieron ese desastre llamaron al pastor: pastor, corra para acá, que aquí la sangre casi está corriendo en esta casa. Y eso lo pasa a un pastor. Eso lo pasa a un pastor. Estadísticamente esas cosas las pasa a un pastor, hermano. Pero ningún pastor de la iglesia lo va a decir. Y normalmente lo sabe la mujer del pastor.
Aleluya. o los hijos del pastor. La iglesia es una bendición. Cada persona, como dije, que llega a la iglesia es una bendición. El pastor se siente contento, el pastor se siente alegre, pero también, así como cada persona para el pastor es una bendición, no menos cierto es que cada persona que llega a la iglesia es un problema que resolver para el pastor. Porque dicen por ahí que cada cabeza es un mundo. Y cada una de las personas que se sientan en la banca de la iglesia tienen una forma, tienen una idea, tienen una manera de ver las cosas, tienen una cultura familiar. Cada persona tiene una cultura familiar y tiene una forma de ser que normalmente lo aprendió en la casa. Aleluya. Y cada persona tiene una manera de ver las cosas. Y cada persona tiene un temperamento diferente. Aunque seamos cristianos, pensamos diferente como personas. Aunque seamos siervos de Dios, tenemos diferente temperamento. Usted que está ahí sentado no se da cuenta, pero la figura pastoral sí se da cuenta. ¿Por qué? Porque al pastor, aunque usted no lo crea, le llega todo. Aleluya. Mira, le voy a decir algo. Esto es tan profundo que el pastor se da cuenta cuando tú estás triste. Porque Dios se lo muestra. Ustedes no se acuerdan cuando Juan tuvo la visión en la isla de Patmos. Y Dios le mandó 7 mensajes a 7 iglesias en Asia Menor. Y cuando Juan está escribiendo, está haciendo el relato y dice que le dijo Cristo: escribe al ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? El pastor. O sea, el mensaje que Juan tenía de parte de Dios para las 7 iglesias, ¿usted sabe qué Juan se lo dio? Al pastor. Para que el pastor lo administrara. Para que el pastor lo diera. ¿Por qué? Porque el pastor es la persona en la congregación que tiene corazón de pastor. Usted puede amar bastante la iglesia. Usted puede dar la vida por la iglesia, si quiere decir así. Usted puede amar la iglesia de 1000 maneras. Pero el único que tiene un corazón pastoral es a quien Dios puso para ser pastor. Gloria a Dios. Ustedes no han oído casos que dicen: el pastor ha dejado el pellejo buscando a fulanito, el fulanito nunca viene. Si yo fuera el pastor, lo soltara en banda. ¿Ustedes han oído eso, verdad? El pastor lo ha dado todo por fulana. Y el pastor sigue ahí. Y sigue ahí. ¿Sabe por qué? Porque el pastor tiene un corazón de pastor. No se es pastor en un instituto. En el instituto, luego que tú tienes el llamado, te vas a formar, a conocer la manera de hacer las cosas y los pasos de hacer las cosas. Pero el corazón pastoral solamente lo pone el verdadero pastor, que se llama Cristo. Gloria a Dios. Aquí nosotros estamos frente a algo muy importante, amados hermanos. La batalla contra Amalek es un ejemplo muy bueno. Porque aquí nosotros nos damos cuenta que Amalek peleó contra Israel y Moisés le dijo a Josué: ve con hombres y sal a pelear contra Amalek. Y dice la Biblia que Josué salió a pelear contra Amalek. Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. Y la Biblia dice, hermano, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía. Pero cuando él bajaba su mano, entonces vencía a Amalek. Yo creo que aquí hay una enseñanza muy buena que nosotros debemos valorar. Gloria a Dios. Aleluya.
Hay un principio, hermano, que lo encontramos en Eclesiastés, capítulo 4. Salomón dice que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero hay del solo que cuando cayere no tiene quien lo levante. Mejores son dos que uno. El ser humano, por más espiritual que es, se cansa. No importa los años que tengan en el evangelio. Hay un momento que como líderes nos desplomamos. Hay un momento que como líderes queremos tirar la toalla. Hay un momento que como líderes, aunque seamos líderes ungidos y llenos del poder y de cuantas cuestiones tengamos, hay un momento que nos cansamos y queremos volver atrás. Pero si nosotros o el pastor encuentra personas que cuando la mano se le esté cayendo, en vez de empujarlo hacia abajo, encuentra gente que le dice: yo te ayudo, la victoria y la carga se hace más liviana y la victoria es garantizada. Moisés se le caía la mano, ganaba a Amalek. Y dice la Biblia, amados hermanos, que como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Pero ¿y cómo es posible que Moisés se cansaba? Moisés era un hombre de Dios. ¿Y quién dijo que los hombres de Dios no se cansan? Que me diga uno a mí que no ha intentado a veces tirar la toalla. No hay un ministro que me diga a mí que como ser humano llega un momento, hermano, de sequía. Llega un momento que la carreta que estamos empujando no quiere avanzar. Pero si encontramos gente que se una al trabajo y a la obra, la carga se hace más liviana. Dice la Biblia, hermanos, que Moisés se sentó sobre la piedra y mientras Aarón y este llamado Hur sostenían la piedra, sostenían sus manos, había uno de al lado y otro de otro lado. Y dice la Biblia que así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y no dejaron que la mano de Moisés se cayera, sino que le ayudaban. Y estaban ahí para que cuando la mano empezaba a bajar, se la subían. Y cuando la mano la subían, la victoria era a favor de ellos. Y cuando bajaban la mano, era a favor de los enemigos. Entonces vinieron dos personas y ayudaron al siervo para que sus manos no se cayeran. Y la Biblia dice que así estuvieron todo el día estaban de esa manera. Y dice la Biblia, hermano, uno de un lado y otro del otro. En otra palabra, Moisés estaba rodeado de gente prudente. Moisés estuvo rodeado en esa batalla de gente que le sumaban, no de gente que le restaba. Y entonces, como estaba rodeado de gente que lo ayudaba, dice la Biblia que ganaron y tuvieron la victoria. ¡Aleluya! Hermano, qué bonito es. Mire, yo siempre he dicho algo. Yo le he pedido a Dios que cuando yo era miembro de una iglesia, cuando yo era pastor, yo no quiero ser carga de ningún pastor. Yo voy a ir a la iglesia a ayudar al pastor. Y desde que me convertí, desde los 8 años, he estado cerca de pastores. Y ninguno de ellos a mí ha tenido que recordarme que yo tengo que congregarme. Fulano, congrégate. Yo voy. Porque yo dije, yo no voy a ir a la iglesia a hacer un problema para el pastor. Gloria a Dios. Mire, hermano, aunque no pase eso aquí, yo no sé si pasa, pero hay gente dentro de las iglesias que son una retranca para los líderes. Y usted tiene que tener cuidado para que se cuide, porque son gente que le gusta influenciar a los otros.
Y a veces usted se está gozando ahí con lo que está haciendo el ministerio. Y vienen uno de esos agüizotes y se ponen a buscarle la quinta pata al gato para quitarte a ti el ánimo de servir en la iglesia. Y tú tienes que abrir los ojos. Porque eso no es justo. Porque eso no está bien delante de Dios. El trabajo pastoral no es un trabajo fácil. El trabajo pastoral no es fácil, hermano. Usted que tiene 5 hijos en la casa o 3, a veces se está volviendo loco. ¿Qué no será lo que pasa a un pastor, hermanos? Y a veces la iglesia no medita en eso. A veces la iglesia no medita. Pero yo me atrevo a decirle a algunos hermanos que no maduran, maduren para que no sean carga para sus pastores. Que lo más que su pastor quiere es gente que le ayude, para que cuando la mano de él se le canse, usted venga con la suya y lo ayude a levantar. Así le pasó a Moisés. Y la victoria estuvo garantizada. Estaba garantizada. Porque tuvo gente a un lado y al otro que le honró, que le tuvo en estima, que le ayudó, que no le abandonó, sino que estuvo pendiente en observar cuando sus manos se caían. Tú sabes la gente que se queja en las iglesias, que no lo llaman, que no lo buscan, que no lo toman en cuenta, que no esto, que no aquello, que nadie lo quiere, que nadie lo ama, que nadie me llama, que no me mencionan, que no esto, que no Juan, que Pedro, que Lucas, que Marcos, los 5 evangelios, los 4 evangelios. Y yo siempre digo una cosa. Yo como pastor, si yo me pongo como alguno a quejarme igualito, no vamos a morir. Gloria a Dios. Y hay gente que cree que los pastores son infalibles. Hay gente que cree que los pastores son de hierro. Hay gente que cree que el líder también desea que lo llamen. El líder también desea que le den un abrazo, que le celebren el cumpleaños. El líder también desea que lo tomen en cuenta. El líder también desea que lo abracen. El líder también como ser humano desea que le den una mano amiga. Señores, Cristo lo demostró. Hubo un momento que Cristo sintió la muerte, el peso de la muerte. Y dice la Biblia que reunió a sus amigos y le dijo, vamos a un lugar. Y allí como hombre en la parte humana, le dijo, oren conmigo. Oren conmigo. Que me siento triste. Oren conmigo, que me siento triste hasta la muerte. Aleluya. Y si eso pasó con Cristo, ¿qué no pasará con los pastores hoy? ¿Qué no pasará con nosotros el día de hoy, que vivimos en una sociedad corrupta y en una generación de víboras? Gloria a Dios. Pero de eso no se habla en la iglesia. Pero el Señor me levantó para decirlo. Y si los ramplimazos lo voy a recibir por decirlo, que lleguen. Pero necesitamos una generación que se levante defendiendo a los hombres de Dios. Necesitamos una generación que diga, yo estoy en esta iglesia y no voy a estar como un parásito consumiendo. Aquí yo vine a dar y me voy a unir al pastor y voy a entregarme a la iglesia y voy a entregarme a la obra y voy a ayudar al hombre o la mujer que Dios ha puesto en ese lugar. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a levantarle la mano a los pastores, porque los pastores sufren también, porque ellos tienen que llevar la carga suya y la de su familia. Ellos tienen que ayudar a abrazarlo a usted y a su familia, y a veces no es fácil. A veces no es fácil. ¿Y sabe qué pasa con nosotros, que somos duros y egoístas? Y siempre creemos que lo que necesitamos somos nosotros.
Y se nos olvida que todos nosotros, valga la redundancia, necesitamos de una mano amiga. Porque si Cristo en la parte humana la necesitó, ¿qué no será tu pastor? ¿Qué no serán los pastores? Señores, mire, la gente progresa en la iglesia, se gradúa, se casan, se comprometen, compran casa, compran carro. ¿Y tú sabes lo que hace el pastor? Aleluya, gloria a Dios. Fulana se graduó, hermano, estaba orando por la graduación de fulana. ¡Qué bien! Se casó fulanita. Compró fulana una jipeta o un motor, lo que sea, una pasola. Y el pastor se alegra. Pero hay gente que cuando el pastor compra un carro, de una vez empiezan a hablar. Y cuando andan con una chacabana bonita, empiezan a pensar que con los cuartos de la iglesia. Y eso es fuego por abajo y fuego como la arepa. Yo conozco un pastor que la iglesia lo tenía tan asediado que tuvo que hacer una declaración jurada de bienes porque no podía ni respirar. Eso se llama ser mezquino. Y a veces creemos que si más miserable es el pastor, más espiritual es. Mi pastor es muy espiritual. Ay, sí. Usted no lo ve. Ese hombre es tan espiritual que tiene unos zapatos con un hoyo abajo. Y eso pasa, la gente se alegra. Y anda con un motorcito ahí de 4 tiempos, con un jumazo. Mi pastor es muy espiritual. Pero de que el pastor por su trabajo encuentra a alguien que le dice, mira, yo tengo un dealer, llévate esa jipetica y págamela al paso. Y tú no viste el pastor. Entonces la gente empieza a hacerle cálculo. Ahí diezman, porque fulana tiene un negocio, fulanita es profesora y ahora ganan 40 en la tanda extendida. Y le empiezan a hacer cálculo a la gente. Y entonces eso empieza a correr. Y lo que yo estoy hablando, lo estoy hablando con base. Yo no me lo estoy inventando. Eso está pasando. Y eso se llama ser mezquino. Porque si tú progresas y tu pastor se alegra que progresa, qué bueno que el pastor progrese. Porque un pastor que tenga su vida resuelta a nivel económica, a nivel familiar, puede servir a la iglesia con mayor entrega y con mayor devoción. Por eso a mí me gusta el sistema americano, que le ponen un carro y una casa y lo mantienen. Usted va a decir a mí que un pastor que tenga que irse a trabajar para el culuco en el día entero y que tenga que después que llegue con muerto de hambre resolver los problemas de la iglesia, ¿va a poder servir a la iglesia? Ese sistema es diabólico, se lo digo yo, y no es honesto, porque eso no le agrada al Señor. Pero la iglesia va bien, el pastor dando rodillas, pastor, tengo un trabajo que me lo estoy por ganar, yo voy a orar por ti, yo voy a ayudar, y el pastor se alegra. Y cuando el pastor progresa, muchos no se alegran. Y yo se lo digo claro a la gente. Eso no es de Dios. Que se mató un pastor y empiezan a hablar, a juzgar. Pero tú no sabes cuánto hijo del diablo tenía ese pastor arriba presionándolo. ¿Tú no sabes? ¿Tú no sabías cuánto tenía? ¿Cuántos Zambalá y Tobías tenían metiéndole fuego a ese pastor? Señores, la gente critica tanto a los pastores y no saben el daño que están haciendo a los pastores. Yo nunca he visto un sacerdote visitando a una muchachita embarazada en el barrio. Yo nunca he visto un sacerdote visitando a los hospitales. Ahora yo he visto pastores metidos en los hogares, resolviendo problemas, orando en la cárcel, orando en los hospitales. Y cuando progresan, la gente lo ataca. Eso no es de Dios. Eso ha venido para atacar a los pastores. Y nosotros no podemos hacerlo partícipes porque es un plan del mismo diablo. Porque el pastor le hace la guerra a Satanás. El sacerdote no. Pero el sacerdote anda en una jipeta de doble cabina que se la da el gobierno. Y le dan para allá esa jipeta, que la rompe porque le van a dar otra.
Y nosotros no podemos. Mire, yo le voy a hablar claro, a mí no me están pagando porque yo diga esto, porque yo no vivo de esto. Pero yo he visto que los pastores se están quitando la vida. Y hay un grupo de gente hablando y criticando. Y yo creo que Dios con eso lo que está permitiendo que la iglesia reflexione y empiece a orar por sus pastores y empiecen a defender los hombres y las mujeres que oran por usted. Y si alguien le quiere estar criticando a su pastor, córtele, no se haga partícipe, porque eso hiere. Usted darlo todo y luego recibir crítica. Usted sabe que usted lo está dando todo y lo que recibe es trompones, lo que recibe es atropello, hermano. Eso destruye la moral, eso destruye los sentimientos, eso hiere, eso hace daño y nosotros no podemos caer en eso. ¡Aleluya! Entonces, la palabra del Señor no se equivoca. En la Biblia nosotros encontramos en Romanos 13:7 una palabra muy linda que yo quiero leerla con ustedes. Búsquela conmigo. Romanos capítulo 7, capítulo 13, corrijo, verso 7. Aquí nos vamos a dar cuenta de una gran verdad que no podemos nosotros bajo ningún concepto olvidar. Romanos 13:7 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Qué le parece? Y que conste que aquí está hablando de los deberes de la vida cristiana. Lo que está diciendo es que es un deber de nosotros, a quien merece honra, honrarlo. Es un deber, eso es parte de la santidad de la iglesia. ¡Gloria a Dios! Eso es parte debe ser parte de lo que la iglesia practica como cristianos. Y me atrevo a decir que el que no lo practique está en deuda con Dios. Porque entonces caemos en injusticia. Y la Biblia dice que Dios es amante del derecho y de la justicia. Por eso encontramos aquí que hablando el apóstol Pablo a la iglesia, a los romanos, les dice aquí: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. La iglesia es deudora, por si usted no lo sabía, de honra para la figura pastoral. ¡Gloria a Dios! Porque el que ora por ti es el pastor. A veces tú estás en tu casa mirando una buena película, un buen programa de televisión, y al pastor le llegó la noticia de que tú estás enfermo, de que tú estás en problemas. Y mientras está todo el mundo con su familia por ahí caminando y andando, es muy probable que el pastor esté a las 3 de la mañana orando por ti. Gloria a Dios. Es muy probable que el pastor esté intercediendo por los problemas que tú tienes. Es muy probable que el pastor esté clamando a Dios, haciendo ayuno para que haya sazón y sal en tu vida espiritual. Entonces, somos nosotros deudores de honra a la figura pastoral. ¡Gloria a Dios! No se dejen llevar de aquellos que le dicen: tú estás idolatrando al pastor. Eso no es verdad. Usted está cumpliendo un deber. Usted está honrando al hombre que Dios le puso a nivel espiritual, porque usted ha recibido honra de parte de esa figura, de parte de ese hombre. Amén. ¡Aleluya! Pero también encontramos en primera carta a Tesalonicenses, el apóstol Pablo continúa hablando de verdades bastante interesantes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Aquí nosotros encontramos en el capítulo 12 que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden,
y os presiden en el Señor y os amonestan. Oye lo que está diciendo el apóstol Pablo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aleluya. ¿Usted sabe a quién se está refiriendo? A los líderes. Y en especial al ángel de la iglesia, al pastor. Amén. El pastor es el que te amonesta. El sermón que el pastor predica el domingo no es para que tú te infles carnalmente, es para que tu vida espiritual sea bendecida. El pastor es el que predica el mensaje que necesita la iglesia. Es el que corrige con la palabra, en el amor. Amén. Aleluya. Es el que preside delante de Dios. Dios no reconoce a otro, Dios reconoce al pastor que puso en la iglesia. Él reconoce a los líderes en sus posiciones, pero en este caso a los pastores. Entonces dice el apóstol, yo ruego, hermanos, que no ignoren esta gran verdad. No dejen de reconocer a los que trabajan y presiden en el Señor. Pero el versículo 13 dice más, léalo conmigo. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Aleluya. Qué justo es Dios. Qué justo es el Señor. ¿Tú sabes lo que piensan en Estados Unidos cuando van a abrir una iglesia? Lo primero que piensan en Estados Unidos para abrir una iglesia es cómo soportar económicamente al pastor. Porque ellos entienden que si usted cree que un pastor que deba la casa, que debe el carro, que lo tenga a punto de sacar, que debe el colegio de sus hijos, escúcheme lo que estoy hablando, que debe el colmado, que deba la universidad de los hijos. Piense, ¿usted cree que una persona que por más espiritual que sea, que esté así, que le hayan mandado una carta con el alguacil y diciéndole, tiene que salirte de la casa, si no te voy a desalojar? ¿Usted cree que una persona que esté administrando una iglesia, que esté en esa situación, va a poder administrar la iglesia con cabal juicio? Teniendo a la mujer allí boca abajo con hambre, teniendo a los hijos velando los platos del vecino de al lado porque no hay en su casa nada. ¿Usted cree que ese hombre va a poder tener su cabeza juiciosa para poder servir a la obra? ¿Usted cree que ese hombre o esa mujer va a poder alabar a Dios con todo su corazón? Usted va a decir, sí, porque él es un siervo de Dios. Sí, un siervo de Dios. Eso es cierto. Pero el siervo de Dios no está 100% espiritual. Si esta carne usted la ve parada aquí, es porque carne y tiene que bañarse y tiene que comer para poder estar de pie. Aleluya. Entonces hay gente que lo espiritualizan y creen que el hombre que... No, vamos a mandar fulano a Juan de los Palotes. Porque Dios lo mandó, simplemente. Gloria a Dios. Y allá está Juan pasando trabajo y pasando hambre. Él es un siervo de Dios. No, iglesia. Esa es una mentalidad muy atrasada. Los hombres de Dios tienen que comer. Los hombres de Dios tienen que vivir en una casa y dormir con un abanico como duerme cualquiera. Gloria a Dios. El hombre de Dios puede andar con unos buenos zapatos porque se lo merece. Aleluya. Ese hombre de Dios puede abrir la nevera y tener agua. Porque los hermanos son uno cada uno, pero él tiene que ver con todos. Por eso dice la palabra, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, que tengan eso muy presente para que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. No te olvides de los que trabajan en ti. No te olvides de tus pastores. Ora por ellos. Y me atrevo a decir más. Defiéndelo. Porque ellos te defienden a nivel espiritual. Gloria a Dios. Mire, hermano, la maldición más grande que puede tener un hermano es criticar al pastor. La maldición. Mire, yo creo que es mejor que usted se amarre una piedra grande y se tire al fondo del mar
Antes que usted ponerse a criticar a la figura pastoral, en vez de usted, si ve alguna falta, lo que sabe que usted tiene que hacer es orar delante de Dios. Orar delante de Dios. Pero no le sigue el juego a nadie. A nadie, porque usted no sabe el daño que está haciendo a esa vida. Y todo lo que nosotros decimos y hacemos, un día la persona se da cuenta. Por eso dice, en el versículo 13, dice, tenedlo en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amados hermanos, el apóstol Pablo, como un hombre de Dios, nosotros lo que repetimos tanto lo que dice el apóstol Pablo, yo pienso que se hace necesario tomar esto en cuenta. Porque si tomamos esto en cuenta, Dios nos va a bendecir. ¡Aleluya! Si tomamos esto en cuenta, el Señor obrará de manera poderosa en nuestra vida. ¡Gloria a Dios! Porque esto es parte de la justicia. Yo quiero que nosotros pensemos en este momento. Tú que eres un hermano, que estás en la iglesia, que eres parte de una iglesia cualquiera, no sé si hay otra gente de otra congregación, de cualquier iglesia, ¿cuántas veces oras tú por el pastor o tu pastora? ¿Cuántas veces, cuando tú te estás dando ese momento bonito y agradable por ahí de abundancia, cuántas veces piensas tú en el pastor o la pastora? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántas veces piensas tú cómo estará el pastor? O pensemos a veces cuando nosotros salimos de la iglesia enojados por algo. No me miraron, no me saludaron. Piensa cuántas veces tú has hecho esto con los líderes o el pastor que Dios te puso a tu lado. ¿De qué manera te visualizas tú frente a tu pastor? ¿Cómo está tu condición en cuanto a lo que es tu pastor? ¿Cómo vives tú en cuanto a lo que tiene que ver la figura pastoral? ¿De qué manera te estás conduciendo en ese sentido? Y yo creo que el Señor hoy nos está llamando a reflexión. ¿Tú sabes lo que está pasando ahora, hermano? Que agarran una foto de cualquier pastor, oiga el diablo, y ponen la familia pastoral, una mansión, una casa, una piscina, un yate, y hay un slash, y en el medio ponen el hermanito que paga diezmo, y ahí ponen un barracón, una casa cayéndose de tabla con un pie amigo de lado para que no se caiga. Yo digo una cosa, ¿qué pensará un pastor que es honesto y decente cuando ven que están hablando así de los pastores? ¿Cómo se sentirá? Y lo están haciendo, hermano, y no saben el daño que están con el daño que están colaborando. ¿Qué dirán los hijos de esos pastores que ven en las redes sociales? De esos pastores serios, honestos y decentes, porque yo soy de los que creo que hay pastores serios, muchos, y los casos que suenan por ahí son las excepciones, pero la gran mayoría son hombres y mujeres que aman la obra, que oran por la obra, que defienden, que se enfrentan con el diablo por las almas, para arrebatarle las almas del mismo infierno a Satanás. Hay una campaña montada para desacreditar a los pastores. Hay una campaña influenciada por el diablo para hacer que los pastores se quiten la vida, para que la iglesia no honre al pastor, para que la iglesia no ame al pastor, para que vean a los pastores como ladrones. Pero déjame decirte, esto es una gran mentira del diablo. No le haga caso, porque el diablo lo que quiere es destruir a esos guerreros y a esas guerreras que el Señor ha levantado.
Y tú sabes a quién está usando el diablo, a muchos de adentro que son rebeldes. Porque hay muchos dentro de la iglesia que no creen ni en diezmo ni ofrenda, pero se sienten bien cuando un abanico le echa fresco. Gloria a Dios. Y si ponen un airecito, ay, qué aire más bueno. ¿Cuánto tú diste para que ese aire lo pongan? Aleluya. ¿Cuánto tú diste para que pongan el airecito? O el bebedero allá atrás. No dan nada, ni dicen a dónde hay. Son mezquinos. Poderoso Dios. Son mezquinos porque el diablo le ha tomado la conciencia. Pero fácilmente se lo dan a la loto y al cigarrillo. Y no lo llevan a una iglesia donde aquí cogemos al ladrón, al delincuente, a la prostituta. Lo abrazamos, lo queremos, lo cambiamos. Le damos la palabra. Le damos amor. Le decimos que hay alguien diferente. ¿Quiénes son las que visitan la iglesia, las cárceles? Son las evangélicas, son las que visitan las cárceles. Son las mujeres evangélicas, son los caballeros de las iglesias, los jóvenes de las iglesias, son los que van a rescatar a los que están perdidos en la calle. Y eso es gracias a que existe una iglesia. Eso es gracias a que existe un movimiento que ama las almas, que ama a Dios, que ama a la gente y que tiene el interés de que las almas se salven. Aleluya. ¿Usted sabe la cantidad de pastores que se han quitado la vida, hermano? Son muchos. Y los mismos evangélicos hablando y hablando y hablando. Yo le dije a uno, cállese y ore. Y no colabore a la desgracia. Y levántese. Si están criticando a los pastores en Facebook, hable usted bien de su pastor. Porque alguien tiene que decir algo. Porque ahora dicen que fulano se metió a pastor para hacerse de dinero. Pero ¿y cuál dinero? Si lo más que uno hace es darle a la gente de lo que tiene. Yo no sé cuál dinero es. Gloria a Dios. Y es una campaña del mismo diablo, iglesia. Utilizando ciertos casos que son excepcionales, que son escasos. Entonces, hay una campaña a través de los medios de comunicación y mucha gente le cree. Gloria a Dios. Fulano se hizo pastor para hacerse rico de dinero. Usted no sabe el daño psicológico que le está haciendo a los pastores que no están en eso. No colaboren. ¿Tú sabes lo que dice la gente? Yo no creo en pastores. Yo no creo en pastores. Aleluya. Y muchos de adentro, calladito la boca, dicen, es verdad, sí. Porque yo conozco uno que andaba en un burro y ahora anda en una jipeta. Entonces, no han entendido la temática. ¿Cuál es la temática? Mire cuál es la temática. La temática es que como un pastor lo da todo, Dios le abre puertas. Gloria a Dios. Y la gente no lo ha entendido. Yo lo digo por mí. Yo lo digo por mí. Yo salgo del país y mucha gente cree que yo pago el pasaje, a mí me lo pagan. Lo que pasa es que yo no lo digo que me lo pagaron. Pero ¿sabe de la gente que se acelera? Pues Jorge tiene cuarto. A mí me lo pagan todo. Hasta la comida y los pescaditos que voy a comer por ahí me lo pagan. Pero usted sabe la gente que quizá está pecando. El pastor está parado. Yo mire, yo he ido a Estados Unidos más de 10 veces en los años de vida que tengo. Y nunca he pagado un pasaje. Porque Dios paga y paga bien. Gloria a Dios. Entonces los pastores, Dios los bendice. Y la gente cree que con los cuartos de la iglesia. Pero ¿cuál es cuarto? Si lo menos que entra en una iglesia es cuarto. Porque si hay 100, lo que 10 más son 10. Y los otros se hacen los locos y marean a uno y no diezman nada. La mayoría se hacen los locos y no hacen nada. Gloria a Dios. Y yo lo sé porque tengo 8 años en esto, trabajando con pastores de la mano ahí. Y sé lo que se mueve.
Pero hay gente, hermano, que lo que está es observando la cosa para luego hablar y no saben. Y lo que están es condenándose. Gloria a Dios. Porque están tratando de dañar a los pastores. Gloria a Dios. Porque los pastores le hacen un trabajo a Dios. Yo me acuerdo un momento que yo quería comprar yo quería comprar un vehículo. Y yo tenía un Toyotica del 96, ya usted sabe. Porque me empeciné en comprar un carro de esos, me enamoré de un carro de esos. Y compré mi Toyota. Mi hermana me decía, Jorge, no te metas en eso, que eso es un anciano ya. Y yo le decía, me gustan esos carros del 94, no 96, 94. Lo compré, mi hermano. Y me dieron una engañada tan grande que entonces el carro yo lo andaba empujando a él en vez de empujando a mí. Y mi esposa me consiguió un dinerito y me dijo, véndelo. Y lo vendí, lo arreglé, lo puse nítido, porque tampoco lo voy a vender desbaratado para engañar a nadie. Lo arreglé para que el que lo compre no diga mañana que a un evangélico fresco le compró un maco. Lo puse bien, que después me dolió venderlo porque entonces estaba enamorado del carro. Lo vendí en 1.40, porque ya era muy viejo. Y yo entonces andaba en este vehículo y venía de Villa Altagracia y dije, ay Señor, ayúdame a encontrar. Yo vendí el vehículo en 1.40, pero yo necesito un vehículo más grande que ese que tengo, pues yo tenía esa guaguita que tengo ahora también. Y yo dije, ay Señor, súpleme. Y cuando yo venía de Villa Altagracia, rápido, manejando, que iba por los Alcarrizos, de repente veo una Lexus, Toyota Lexus, un vehículo bueno, que linda, preciosa y confortable, y le caí atrás que decía se vende. Y le caí atrás y se me fueron. Pero cuando yo doblo al residencial de mi casa, veo la jipeta parada en un colmadón, con la luz de intermitente prendida. Digo, pues este es el vehículo que yo vi por allá camino de Villa Altagracia. Déjame ver. Y de repente me paro y eran unos jóvenes que lo estaban vendiendo. Y le dije yo al joven, ¿la vende? Me dice, sí, yo la vendo, ¿usted la quiere? Le digo, sí, yo la quiero. Me dice, óyeme, pero yo quizás no tengo por lo que tú la estás vendiendo. Porque ese vehículo cuesta como 350,000. Y yo lo que hice fue que vendí. Me dice, ¿y cuánto usted tiene? Le dije, mira, mi hijo, yo vendí un Toyotica viejo que me estaba dando problemas. Yo lo que soy evangélico y pastor. Y vengo ahora de Villa Altagracia predicando que estaba. Y quiero un carro más grande que esta jipetica. Y me dice, wow, pastor. ¿Y dónde usted vive? Le digo, yo vivo allí, en el 201. Ay, pero yo vivo en el 2, qué sé yo cuánto. Pues somos vecinos. Me dice, claro, pues somos vecinos. Y le dije, bueno, pues está bien, pero ¿y cuánto que usted tiene? Le digo, no, mi hijo, que yo no voy a llegar ahí. Ese carro es muy caro. Yo no voy a llegar a lo que tú me vas a pedir. Pues yo tenía 1.40. ¿Sabe lo que me dijo él? Pero dígame cuánto usted tiene. Le dijo, mira, le dije más. Mejor dime en cuánto tú la vendes. Que yo después pienso lo que hago, los amarres que hago por ahí. Me dice, bueno, usted es evangélico, nosotros somos vecinos, vaya mañana. Al otro día fui, la vi más bonita porque era de día. Y dije, Señor, esta es la que yo necesito para ir para Vallaguana y para viajar. Entonces le dije, me dice, por fin, ¿cuánto que me la va a dejar? Me dice, mire, pastor, eso están a 3 y pico ese vehículo. Por ese carro es de una tía mía que tiene problemas por pipa. Así mismo me dijo. Y ella me dijo, véndeme eso huyendo, que me estoy volviendo loca aquí en Estados Unidos, y mándame los chelitos. Y me dijo, mire, pastor, ella me dijo que la diera por lo que sea. Lo único que tiene es la cremallera dañada y un poco la tapicería. De verdad, sí. Pero ella me dijo que saliera de ella. Y yo le voy a hablar claro, me dijo. Aunque ella cuesta mucho, yo la estoy vendiendo en 1.80. Yo la estoy vendiendo en 1.80 porque yo necesito un dinerito
y me voy a ganar 5 y lo otro se la voy a dar a ella. Le digo, te doy 1.70. Porque tenía 1.40 y lo otro lo busqué por ahí, una familiar prestado. 1.70, pastor, póngamele uno más. Le digo, no, que estoy hablando con la verdad, estoy hablando con el corazón. Me dijo, pastor, llévesela en los 1.70. Cualquiera me ve andando en ella y cree que con los cuartos de la iglesia, porque ella cuesta como 300 y pico, un buen vehículo. Yo no ando en ella porque consume mucho y esta me da más rendimiento, pero yo no ando en ella. Pero tú sabes de la gente que dice, el pastor está parado. ¿Parado de qué, mi hermano? Sí, estoy parado con Cristo. Pero lo que pasa es que los hombres de Dios y las mujeres de Dios que le trabajan al Señor, cuando tienen una necesidad, Dios le abre puertas. Porque Dios honra a los que le honran. Entonces la gente se empieza a hacer de idea. Mire ese pastor, ahora anda en una jipeta. No, mi hermano, es que Dios bendice. Entonces la gente se retrasa y tú le vas a dar, y tú vas a llevar esa ofrenda a ese pastor de esa iglesia y tú pasando hambre. Tú no sabes si él está pasando hambre también. Gloria a Dios. Y el carrito que tiene fue que se lo dieron, fue que lo consiguió barato. No juzgue para que no sea juzgado. Hermano, vamos a honrar a nuestros pastores, vamos a abrazar a los pastores, vamos a darle besos, vamos a darle abrazo a los pastores, vamos a ser más flexibles con los pastores, porque los pastores son de carne y hueso. Los pastores lloran, los pastores sufren, los pastores tienen necesidad, los pastores necesitan de una mano amiga que lo ayude en la lucha que da la grey del Señor. Por eso nunca te conviertas en una persona que ataca la figura pastoral. Nunca lo hagas. Todo lo contrario, ora por el pastor. Preséntalo delante de Dios. Lleva en tus rodillas al pastor. ¿Usted sabe lo lindo que es eso? ¿Qué fue lo que pasó con Pedro cuando estaba preso? La iglesia no empezó a decir, eso es que está en pecado. Eso fue que pecó. Eso fue que pecó. No, iglesia. Mientras Pedro estaba preso, la iglesia estaba orando por Pedro, clamando por Pedro, hermanos. Y la carga a Pedro se le hizo más suave, porque la iglesia, en vez de atacarlo, la iglesia se levantó a clamar por el siervo de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que se hace necesario levantarnos como persona de oración, honrar al pastor. Honra a tu pastor, ora por él, clama por él, intercede por él delante del Señor, suplícale a Dios. Y si tú entiendes que le falta algo, clama al Señor. Que lo que Dios no ha hecho, lo que Dios no ha hecho no lo va a hacer el vecino del lado. Tú sabes que hay gente que son buenos para ver la falta de los otros. Y viven con un termómetro espiritual. El pastor perdió la visión. Yo tengo más visión que el pastor. Ora a Dios, que eso no es honrar, hónrale. Hónrale. Estos mensajes no se predican en las iglesias casi. Yo no sé por qué, porque esa es la verdad de la palabra. Pero la iglesia hay que hacerla que madure en cuanto a eso. A la iglesia hay que enseñarla a que madure en cuanto a eso. Levántate y levanta tu mano con tu mano
la mano de Moisés, que Moisés también se cansa. Moisés también, al igual que tú, quieres tirar la toalla en algún momento. Pero qué bueno que Moisés encuentra gente que le dice: aquí estoy yo y quiero levantar tu mano. Señores, hay gente que creen que si se daña algo en la iglesia, un abanico, un aire, el pastor es que tiene que arreglarlo. Y si no lo arregla el pastor, no lo arregla nadie. No, eso no está bien. Dios quiere crear una generación de hombres y mujeres que honren a sus líderes. En estos tiempos tan peligrosos, tiene que levantarse una generación que honre a la figura pastoral. No tenga miedo. No tenga miedo, eso es justo. Si tu pastor está bien, la iglesia va a estar mejor. Si tu pastor tiene ayuda, la iglesia va a ir mejor. Y tú vas a poder crecer como iglesia y como persona. Así que si tú no estás honrando al pastor, te invito a que lo hagas, que eso es un mandato del Señor. Deja los celos. No te pongas celosa o celoso. Al siervo del Señor hay que honrarlo. Y cuando hagamos esto, va a venir un rompimiento grande y un gran avivamiento en las iglesias. Y va a venir una prosperidad económica en la iglesia. Y va a venir una prosperidad espiritual. Porque honrando al pastor, honramos a Dios. Y Dios honra a los que le honran. Que Dios te bendiga. Ponte de pie y vamos a orar.